Buen día, mi nombre es Norberto Navarrete, yo soy médico, especialista en emergencias y epidemiólogo clínico. Y vamos a hablar sobre el efecto de la circulación de corriente a través del cuerpo. Bienvenidos. Y es que el fenómeno del rayo afecta a todo el mundo. Y excepto que en una lesión por rayo se presenten múltiples víctimas, como pasó en el evento de Sierra Nevada de Santa Marta hace varios años, o eventos de múltiples víctimas en partidos o canchas de fútbol, eh, eh, l- los huracanes, los tornados y las inundaciones posiblemente obtienen mayor atención de los medios de comunicación y mayor número de esfuerzos por parte de las autoridades tanto locales como nacionales, esfuerzos para prevenir o mitigar sus efectos. Y es porque es habitual que los rayos no produzcan un número tan importante o tan elevado de víctimas en un solo evento. Pero es importante tener en cuenta que el número de población vulnerable es muy elevado, está relacionado no solamente con las tareas agrícolas en áreas expuestas, sin sitios de protección, sino adicionalmente incluso la vivienda en las cuales ellos viven, las cuales no son protegidas. Eso ocasiona que cerca de 24.000 muertes al año se produzcan por rayos y 240.000 heridos en todo el mundo. Y no es una cifra despreciable porque no solamente hay que ver el número de las personas que fallecen, sino además el alto número de heridos que presentan secuelas de por vida. Y es por eso que estamos hablando de este tema tan importante. Voy a hacer referencia, voy a hacer referencia a dos textos que posiblemente son los más completos respecto a las lesiones que producen los rayos en el cuerpo humano. Y su autor principal es la doctora Marianne Cooper, a la cual hay que hacer referencia, dado que es la médico con mayor experiencia en el mundo respecto a este tipo de lesiones. Es la máxima autoridad mundial al respecto. Y de ella vamos a estar comentando varios de los artículos. Para esto es importante tener en cuenta que las lesiones por rayos hay que definirlas como un trauma. ¿Y qué es un trauma? Es la exposición a una fuente de energía mecánica, eléctrica, térmica, de radiación o química en una intensidad que excede el nivel de tolerancia del huésped, en este caso, el cuerpo humano. Por tanto, hay que tener en cuenta que las lesiones por rayo son una lesión traumática. Y posiblemente este es el mayor error en concepto que no solamente tienen los médicos, sino posiblemente también algunos ingenieros que no estén relacionados o que no estén habituados al, al tema de rayos. Y es que las lesiones por rayo no es una lesión de alto voltaje. Ustedes pueden observar las diferencias en este cuadro, la diferencia en energía, el tiempo de exposición, la vía por donde se transmite la electricidad y algunas características como por ejemplo las lesiones de piel, las lesiones renales o las lesiones contusas o lesiones cerradas. Esto es muy importante porque la mayor cantidad de energía se disipa por dispersión y por tanto las personas que sufren lesiones por rayos o sufren un impacto por rayo no presentan el tipo de lesiones y la severidad de las lesiones que se presentan en quemaduras por alto voltaje. Entonces hay que hacer eh, énfasis en esta diferencia. No son lesiones. Entonces vamos a hablar de mecanismos de lesión. De mecanismos de lesión, la doctora Cooper y Ron Hall demostraron el pobre conocimiento sobre los mecanismos de lesión que tiene la gente común, ¿sí? Habitualmente la relacionan con quemaduras, pocos conocen los efectos eléctricos y adicionalmente es muy poco conocido sus mecanismos asociados al trauma y a la explosión, que son los que vamos a ver en adelante. Entonces, esos son los mecanismos de cómo el rayo afecta al cuerpo humano. Son cinco, ustedes posiblemente ya los conocen.
Uno es el contacto directo, eso significa que no existe nada entre el cuerpo y el rayo. Y este es el mecanismo el cual la gran mayoría de personas consideran que es el mecanismo principal para afectar el rayo al cuerpo humano. Sin embargo, esto es un error y ahorita lo vamos a ver más adelante. El segundo mecanismo es el de contacto, el de contacto de voltaje, voltaje de contacto. Es un mecanismo indirecto. ¿Eso qué significa? El rayo impacta a un elemento que puede ser metálico, un cable eléctrico o una tubería de agua y la carga eléctrica se transmite por esta vía y afecta al cuerpo humano que estaba también en contacto a este tipo de elemento. El tercer mecanismo es el, el destello lateral, ¿sí? Este es también un mecanismo indirecto en donde el rayo impacta un objeto, pero la carga viaja a través del aire y salta hacia el cuerpo. Esto es muy frecuente. Un ejemplo muy frecuente es cuando un rayo impacta un árbol y posteriormente la carga viaja al cuerpo humano a través del aire. Los siguientes dos mecanismos que quedan es el mecanismo de corriente a piso o eh, corriente a tierra. Esto es cuando el rayo impacta el suelo y se disipa o se transmite la electricidad o la carga eléctrica a través del suelo. Es muy importante porque este mecanismo es el que explica por qué nosotros en ocasiones vemos en las noticias el, el efecto que produce un rayo, por ejemplo, en el ganado, en donde hay 10, 15, 20 o 30 reses muertas por un impacto de un rayo. Y es muy importante el- la diferencia o el potencial de voltaje que se produce entre la entrada y la salida del cuerpo humano, ¿sí? Para considerar que exista una lesión. Y por último, es mecanismo del el streamer ascendente, en donde un campo eléctrico, que es la tormenta eléctrica, induce cargas opuestas en objetos cercanos. Y al final, estas cargas opuestas pueden producir un líder ascendente y aunque no se ponga en contacto con la descarga del rayo, puede ser un mecanismo que produzca lesión y ya se han reportado casos en donde se ha demostrado que este ha sido el mecanismo por el cual se producen las lesiones. Entonces, esta es la distribución de los mecanismos que anteriormente eh, observábamos. Esta es la distribución de los mecanismos de lesión. Ahora, esto es en las personas que fallecen, en las víctimas de rayos. Y observen que el mecanismo más frecuente es el de corriente a tierra y lo sigue el de destello lateral. Observen que el contacto directo no es tan frecuente como uno pensaría. Y estos estadísticas se generan en países desarrollados. Lamentablemente en países subdesarrollados o en nuestro país Colombia, a pesar de que tenemos un número importante de víctimas, desconocemos si la distribución de las personas que son lesionadas es de la misma distribución de las personas que fallecen o si nuestra distribución es diferente a la distribución de los países desarrollados. Y este es uno de los mecanismos menos conocidos por el personal médico y por la gente del común, por la población general. Es un mecanismo no eléctrico y es el mecanismo del efecto explosivo del rayo. Ustedes saben, la explosión es un evento súbito de aumento de temperatura y de presión. Y, por ejemplo, cuando uno lo compara con explosiones por bomba, las cuales pueden producir entre 35 a 100 psi de presión. Un rayo se ha demostrado que puede producir presiones tan altas como de 150 a 300 psi.
lo cual significa que, por ejemplo, una persona que esté a 10 metros de distancia de donde cae un rayo puede estar expuesta a una sobrepresión similar a la de una explosión de 5 kilos de TNT. Entonces ya podemos evaluar los efectos no solamente de la onda explosiva, sino de los fragmentos de la explosión o de la expulsión del cuerpo, la cual todos ellos conllevan a diferentes tipos de lesiones en las personas. Entonces vamos a hablar sobre las manifestaciones clínicas, que es lo que nos compete en esta charla. Es el efecto, el resultado, las consecuencias de la exposición al rayo. Y es importante que, aunque ya nos tomamos algunos minutos para hablar sobre los mecanismos de lesión, para la parte clínica posiblemente tiene poca relevancia estos mecanismos anteriormente mencionados. Eh, en algunos otros tipos de patologías, la cinemática de trauma es muy importante. Cómo se produce la lesión. Por ejemplo, en las lesiones por electricidad de alto voltaje. Sin embargo, en las lesiones por rayos, la cinemática, la vía, la entrada, la salida, la vía de conducción no es importante, no es relevante para la búsqueda activa de lesiones y para el manejo médico. Entonces, esta es una gráfica muy bonita que encontré en alguna oportunidad en el Parque Explora en Medellín. También hay una información muy bonita y muy relevante en Maloca, en Bogotá. Y es importante, como ustedes lo ven ahí, que tengamos en cuenta que las lesiones eléctricas, eh, perdón, que las lesiones por rayo es una lesión multisistémica. Afecta múltiples órganos del cuerpo. Ahora, a pesar de todas las características del rayo, de su voltaje, de su amperaje, de su temperatura, ¿sí? El 90% de las personas sobreviven al impacto de un rayo. Sin embargo, presentan secuelas permanentes de por vida que pueden ser bastante complejas. Entonces, a pesar de las características físicas del rayo, más que una lesión física en el cuerpo de un órgano como tal, anatómica, lo más frecuente son las lesiones funcionales y entre ellas las lesiones neurológicas que vamos a hablar más adelante. Aquí hay un resumen de las lesiones multisistémicas a nivel cardiovascular, neurológico, cutáneo, de los ojos, a nivel del oído, a nivel renal, ¿sí? Y son múltiples las lesiones. Entonces, posiblemente vamos a hacer énfasis en este trabajo de investigación, otro trabajo y otro escrito de la doctora Cooper, como lo habíamos mencionado inicialmente, es la evaluación más grande de mayor número de personas lesionadas eh, en el mundo desde la parte médica. Y a pesar de que lleva 40 años este estudio, y ustedes ya se pueden imaginar lo difícil que fue realizarlo en el momento en donde no existía internet y donde tocaba la información solicitarla por medio de cartas o de correo, se pudieron recoger 205 casos de los cuales 66 tuvieron datos completos y son los que vamos a hablar en las siguientes diapositivas. Aunque no es la más frecuente, vamos a iniciar con los efectos cardíacos, dado que posiblemente son los que producen los síntomas más severos inmediatos después de que una persona está expuesta a un rayo. Estos valores en esta tabla, como ustedes lo ven, posiblemente están sobreestimados por las publicaciones. Recordemos que fue una revisión de casos expuestos o conocidos y por tanto posiblemente son más relevantes, al igual que en los medios, presentar casos complejos, severos, en donde la persona posiblemente ha sufrido un paro cardíaco y no el caso en donde posiblemente la persona es impactada y no presenta ninguna sintomatología. Entonces, aquí nos refería la doctora Cooper un 72% de pérdida de la conciencia y un 30% de paro cardiorrespiratorio. Posiblemente este valor es mucho menor. Sin embargo,
el rayo sí produce lesiones cardíacas. Este es un electrocardiograma de un artículo publicado ya hace un par de décadas de un granjero, 38 años, 39 años, si no me acuerdo bien. Lo encuentran inconsciente por 10 minutos y ustedes me deben creer que aquí hay unas áreas de este electrocardiograma que es un estudio que se utiliza para mirar la actividad eléctrica del corazón, eh, donde se presenta un compromiso en la cara inferior del corazón, el cual después posteriormente se confirmó en un ecocardiograma. Entonces, los rayos producen efectos cardíacos y posiblemente el efecto más indeseable o al que todos le tenemos eh, mayor respeto es a la presencia de paro cardiorrespiratorio, porque es el evento que lleva a la muerte a los pacientes. A nivel pulmonar, ustedes pueden encontrar que no son tan frecuentes, puede haber contusión, pueden haber lesiones cerradas o edema pulmonar, pero son muy poco frecuentes. Eh, eh, Vamos a seguir con las lesiones neurológicas, que son las lesiones más frecuentes de los rayos. Y en este sentido, vamos a hablar del estudio y de las clasificaciones que ha hecho el doctor Sherrington en Estados Unidos, el cual posiblemente es la persona que más ha estudiado la parte neurológica de los efectos de los rayos y los dividió en 4 grupos. Hay unos síntomas inmediatos transitorios, unos inmediatos que se demoran un poco más en el tiempo y hay unos que son más tardíos y otros que están relacionados simplemente con el trauma. El más frecuente es la pérdida de conciencia, la amnesia, la confusión, un evento que se llama craneoparálisis, que lo vamos a hablar en un par de diapositivas adelante, y otros síntomas eh, relacionados a la descarga eléctrica. Eh, Estos eventos, la hemorragia intracraneal y el infarto cerebral, eh, no son tan frecuentes, son inmediatos, no son tan frecuentes y dado su lesión anatómica cerebral, normalmente produce síntomas prolongados o permanentes como secuelas. Y esta complicación es posiblemente una de las lesiones más frecuentes, aunque menos entendida, de las complicaciones neurológicas del rayo. Se llama queratoparálisis y como su nombre lo indica, es una parálisis asociada al rayo. Y no solamente es el efecto a nivel motor de la fuerza de las extremidades, sino además existe un compromiso de la parte vascular del aspecto de la extremidad que se ve pálida, blanquecina, adicionalmente fría, sino además el compromiso de sensibilidad. Entonces, eso es lo que se denomina una craneoparálisis. Y adicionalmente, la craneoparálisis posiblemente explicaría eh, esos eventos dados por los medios de comunicación que muestran que los efectos de los rayos producen quemaduras muy severas hasta el no reconocimiento del cadáver. En esta fotografía es el evento de múltiples víctimas de Sierra Nevada de Santa Marta, en donde ustedes observan cómo quedó la maloca donde estaban reunidas muchas de las víctimas. Eh, la gente refiere que los escuchaba gritar y no entendían por qué no podían salir del sitio que se estaba quemando, porque la maloca estaba hecha con madera y con paja, los techos de paja. Y este tipo de lesión explicaría el por qué las personas, aunque están conscientes y aunque pueden gritar, no pueden salir, no pueden escapar de un sitio que está en llamas. Y esto llevaría a la presencia de quemaduras severas hasta el no reconocimiento. De quemaduras, posiblemente es el efecto más frecuente que yo veo, dado que trabajo en una unidad de cuidados intensivos que atiende pacientes con quemaduras. Las quemaduras también son frecuentes, pero a diferencia de los países desarrollados, en donde las quemaduras son relativamente eh,
superficiales o no complejas, en nuestro país hemos observado quemaduras relacionadas a lesiones por rayo que son bastante importantes. Este es un paciente que venía de territorios nacionales de el Guaviare, en donde lo impactó un rayo más o menos a 7 o 8 metros de distancia, mató al caballo, a la yegua que estaba amarrada, escapando de la tormenta eléctrica. Y estas fueron las lesiones que nosotros encontramos en el paciente cuando nos llegó a nuestro servicio de quemados. Observen la lesión tan extensa, ¿sí? Además de otras que tenían las diferentes extremidades, y la profundidad. Son lesiones bastante importantes. Y parece que nuestros países, los países que se encuentran a nivel del Ecuador, parece que presentan lesiones y quemaduras mucho más severas que las que se producen en otras regiones del mundo. Sin embargo, esto no se ha podido confirmar con un estudio de información. Esta es otra de las manifestaciones cutáneas de las lesiones por rayo. Es lo que se denomina o se conoce como figuras de Lichtenberg. No son quemaduras y desaparecen entre 24 y 48 horas. Ese es un caso de una niña en el departamento de Boyacá que llegó a un médico rural y observen las típicas lesiones de ramificación o de hojas de lecho. Un caso bastante interesante que estamos a punto de publicar. Este es otro tipo de quemaduras que no son habituales en los países desarrollados. Sin embargo, nosotros hemos tenido un par de casos. Observen la profundidad de la quemadura y el compromiso muscular de la extremidad, produciendo una lesión muscular muy severa, la cual, gracias al manejo instaurado, no presentó lesión muscular. Un caso bastante interesante que no es frecuentemente observado en el mundo. Entonces, a solicitud de los organizadores de este curso, vamos a hablar de primeros auxilios. ¿Qué tienen que saber todas las personas que se encuentran o que pueden vivir una situación de ser o observar a una persona ser víctima de una lesión por rayo? Entonces, lo importante, ustedes tienen que saber que en Colombia, en una década, se presentaron 757 muertes por rayo. Y lamentablemente un número muy importante, un 78.2%, falleció sin haber recibido atención médica. Y esto posiblemente es porque la gran mayoría de los eventos se presentaron en zonas rurales. Eso no significa que esté la persona sola. Eso significa es que simplemente no se le puede brindar la atención médica en forma inmediata. Y ahí es cuando las personas que están acompañando a la víctima o las personas que observan el hecho son fundamentales para producir un buen desenlace. ¿Y por qué hablamos de que se puede producir un buen desenlace? Porque es importante que ustedes tengan en cuenta que el paciente que es víctima de una descarga por rayo era sano, estaba completamente sano 5 o 10 segundos antes de ser impactado por el rayo. ¿Eso qué significa? Que tiene una probabilidad muy alta de sobrevivir si se le realiza el manejo adecuado. Y en este caso, las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Entonces, el paro cardíaco es producido por algo que se llama asistolia y es que el corazón deja de latir, pero adicionalmente el ritmo cardíaco o el ritmo eléctrico del corazón está ausente. Y eso es bueno en el sentido que el corazón tiene una actividad intrínseca que le permite reiniciar, ¿sí? Después de que esto ha ocurrido. Y eh, las muertes posiblemente no solo se deban al paro cardíaco y a la asistolia al momento de la descarga, sino que el corazón se reactiva, pero la parte cerebral que le dice al cuerpo vuelva a respirar es la que posiblemente se mantiene sin reactivarse y entonces la persona sale de un paro cardíaco pero se mantiene en un paro respiratorio.
Y si el paciente no recibe tratamiento adecuado, después de 2 o 3 minutos, esa falta de oxígeno y de respiración eh, lleva a que el corazón se detenga nuevamente. Y en ese caso ya es mucho más difícil de que el corazón se reinicie. Por eso es muy importante las maniobras de reanimación. Aquí observamos la foto de un caso que fue muy mediático, el de el Carepa Gaviria, dos futbolistas que fallecieron durante un entrenamiento, que eran de la América de Cali. Y entonces es importante que tengamos en cuenta es que es un problema único, ¿no? Lo que hablábamos, los pacientes normalmente no tienen antecedentes, son en personas jóvenes y hay algunos reportes en donde pacientes a los cuales se les ha hecho reanimación prolongada ha sido efectiva. No son frecuentes, pero es importante saber que se puede hacer una reanimación y que en la mayoría de los casos va a producir buenos efectos. Entonces, un ejemplo. Esto es un ejemplo, un caso en donde cae un rayo en una piscina pública en Alemania, quedan comprometidos 4 adultos y 4 niños debajo de un árbol y en esa piscina pública, entre semana, pues nada, es un país en donde los médicos sí pueden descansar y entonces en ese momento existía un anestesiólogo, una enfermera de anestesia y 2 enfermeras de UCI. Y observen lo que sucede. En uno de los primeros casos se realiza reanimación cardíaca por el anestesiólogo y una de las enfermeras durante 10 minutos. Después llega el personal de atención prehospitalario, los paramédicos, y se les inicia todo el tratamiento. Y a pesar de que el paciente convulsionó y de que el hígado, hubo una ruptura hepática, el hígado se rompió, por decirlo así, y sangró, y fue un evento muy grave, el paciente sobrevivió. El segundo paciente era una embarazada, 6 meses, también en asistolia cuando llegó el personal paramédico, una reanimación durante 10 minutos, lamentablemente el feto fallece, pero la mujer sobrevive. Sin embargo, las personas que fueron atendidas por el público ante la falta de entrenamiento o desconocimiento, eh, a pesar de que APH llega al mismo tiempo que las otras víctimas, esta persona fallece. Y es simplemente la falta de adecuada atención al momento. Entonces, esto es lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es activar la cadena de sobrevida o de supervivencia, la que ustedes observan en la parte superior de esta diapositiva, y cómo se activa la cadena de sobrevida o de supervivencia. Eh, si nosotros observamos que un paciente es impactado por un rayo y observamos que no tiene signos de circulación, se mueve, no tose o no respira, en todos en forma simultánea, esa persona requiere ayuda en forma inmediata, activamos el sistema de emergencias llamando al 123 a nivel de Colombia, ¿sí? E inmediatamente iniciamos maniobras de reanimación. Si somos dos los observadores, pues una persona mientras va llamando, la otra persona inmediatamente inicia maniobras de reanimación, que es una RCP a 2 manos. No se van a realizar respiración boca a boca, estamos en época de pandemia, hay que cuidar a las personas que ofrecen los primeros auxilios. Entonces, la reanimación de 2 manos es suficiente para proveer circulación a una persona en esta situación y salvar una vida. Entonces, vamos a ver un corto video, el cual nos explica cómo se realiza el procedimiento.
Entonces, ya saben, activar el sistema de emergencias al 123 e iniciar masaje cardíaco externo a una frecuencia de 100 a 120 por minuto rápidamente mientras llega ayuda. Son las últimas dos diapositivas para terminar. Es importante trabajar en prevención, ¿sí? Y esa es la invitación que les hago para que trabajemos en forma interdisciplinaria, no solamente los ingenieros, sino adicionalmente las personas que trabajan en publicidad, medios de comunicación, los médicos, el personal de APH, las personas que construyen edificios, las autoridades locales y nacionales. Tenemos que trabajar en lograr disminuir el número de fallecidos y heridos en nuestro país a causa de los rayos. Otros países lo han demostrado. Estados Unidos es el mejor ejemplo de cómo pueden disminuir el número de fallecidos y heridos. Es simplemente voluntad y trabajo conjunto. Este, por ejemplo, es uno de las iniciativas que podemos o creo que podemos desarrollar también aquí en Colombia. Observen la noticia, un rayo me quitó a mi mujer y a mis dos hijos. Lamentablemente las personas más vulnerables son las personas con mayor riesgo y las que presentan el mayor número de lesiones por rayos. Las personas que trabajan en el campo, las personas del área rural, las personas que viven en casas con pobres sistemas de seguridad. Y esta es la iniciativa que les comento. Esta iniciativa es la iniciativa ACLINET. Funciona en África, liderada por la doctora Cooper y por una serie de personas de un grupo multidisciplinario, interdisciplinario en África, los cuales se han dado la tarea de generar espacios seguros, principalmente las escuelas, pero generar espacios seguros en áreas de alto riesgo. Yo creo que es una iniciativa que se puede realizar en un país como Colombia, que tiene tan, una densidad de rayos tan alta y además un número de heridos y de fallecidos tan alto por rayos. Entonces, eso es todo. Les agradezco la atención que han puesto en esta charla. Los casos clínicos, las estadísticas, es parte de un proyecto académico que se llama Prever, en el cual estamos trabajando desde hace varios años y al cual invitamos que se hagan partícipes con el fin de disminuir el número de lesionados, de heridos y de fallecidos por rayos en nuestro país. Muchas gracias. Ahí queda mi correo y en lo que pueda colaborar, con mucho gusto. Muchas gracias y muy amables a los organizadores por la invitación.